Y del otro lado del mostrador, Alexandra Perrone fue a hablar con los personajes de los informes y demás. Bueno, hablamos justamente también dentro del mismo tema, ¿no? ¿Cuál es la visión de los científicos de todo esto que pasó con la pandemia y cómo se cambió, si se cambió o no esta relación entre los medios y los científicos? Y bueno, hablamos con dos investigadoras y un investigador, un poco que a los que les cambió la vida, por decirlo de alguna forma, tanto la demanda de los medios para encontrar respuestas a propósito del COVID, y también en el caso de otra científica que le cambió la vida porque, bueno, sus investigaciones salieron en medios muy importantes y que todavía le siguen trayendo excelentes consecuencias, ¿no? Bueno, hablamos con la doctora Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio, que ya sabemos que, bueno, todos los medios los consultaban, sobre todo el año pasado cuando hicieron el desarrollo de los kits diagnósticos, y con Fernanda Cerdá, que bueno, ella hace la investigación de cerdas solares basadas en pigmentos vegetales, ahí va. Y encima de plantas nativas. Exactamente. Claro. Desde la Facultad de Ciencias. Y bueno, y allí nos cuentan y nos reflexionan, bueno, qué pasó en sus vidas con respecto a los medios. Comunicando la ciencia. Vemos la primera parte del informe. El COVID trajo claramente un antes y un después en lo que fue el relacionamiento de quienes hacemos academia con la parte de difusión, con los medios de difusión o con los medios de comunicación. Antes había encuentros puntuales, pero hubo una explosión grandísima a partir de la aparición del COVID. Antes de la pandemia, la relación con los medios era bastante diferente. Tuvimos algún momento, sí, por ejemplo, con la emergencia de ébola en África, que fue un tema donde se habló bastante en los medios, y ahí recuerdo, sí, que muchas veces nos llamaban para hablar un poco sobre este virus, pero lo cierto es que generalmente es un tema que no ha sido muy difundido, y creo que al día de hoy, hasta el momento de la pandemia, mismo la sociedad tampoco era tan consciente de lo cercano que somos a los virus, ¿no? Uno siempre está acostumbrado a difundir su trabajo entre pares, ¿no? O sea, difundir y a contarle a otro que tiene la misma formación que tenés vos. Y lo cierto es que en la pandemia tuvimos que salir a hablar, a contar, a explicar para otro tipo de público. Y al principio fue, por lo menos en lo personal, fue bastante difícil. A mí de por sí ya no es que me encanten las cámaras, no me encanta demasiado salir. Y salir a hablar de temas a la población en general es dificultoso, porque uno tiene que salir de ese lugar de científico, de querer contar como los pares y llevar a lo terrenal, o sea, bajar a tierra los conceptos para que cualquiera lo pueda entender. Y eso fue un desafío. Cuando llegó la pandemia, la demanda de los medios fue abrumadora y muy significativa, y más aún cuando desarrollamos en tiempo récord una herramienta que en ese momento era fundamental para hacer visible a un enemigo invisible, y era la única arma que teníamos para, bueno, poder seguir las estrategias de control de los brotes, la famosa estrategia Tetris. La demanda fue abrumadora, pero siempre me gustó muchísimo la docencia a distintos niveles, universitaria, y también una pseudo-docencia, por decirlo de alguna manera, que practicaba como un aficionado o amateur, director técnico de fútbol en la liga universitaria, que me gustaba hablarle a los grupos, así que lo tomé con naturalidad. La sensación de que podés estar aportando, como que nuestro trabajo era tan visible y la gente en realidad te consultaba, y yo en la medida de lo que yo sabía, obviamente no iba a dar una recomendación médica porque no me corresponde, pero en la medida de lo que podía ayudar, y sobre todo como a veces calmar esa ansiedad, que había mucha ansiedad, o cómo moverse, o tuvieron contacto, y bueno, en lo que uno puede ayudar, la verdad que para mí era como un orgullo, o sea, y me generaba mucha satisfacción saber que desde lo que yo había estudiado, yo podía estar ayudando a la gente que estaba alrededor mío, y eso estuvo bueno.
Y es la interacción entre la comunicación y el trabajo de los investigadores, ¿no, Alexandra? Exactamente. Bueno, decía ahí Fernanda, nos contaba que bueno, para ella como que se había armado un puente distinto entre los medios, digamos, y los científicos. Y bueno, en el próximo tape vamos a ver un poco cómo cambió la vida o qué significó, por ejemplo, para Gonzalo Moratorio aparecer en los 10 mejores de Nature en el 2020 y para Fernanda también, para Fernando Cerdá, ¿qué le trajo salir en Nature también? A ella le hicieron 2 notas, una con una visión de género que nos contaba que la sorprendió mucho y otra hablando justamente de su investigación que le trajo repercusiones directas. A ver, ¿las cuentan? Las cuentan, lo vemos en el próximo tape. Cuando llegué a la revista Nature, en esa edición de todos los diciembres, de los 10 de Nature, fue algo que hasta el día de hoy me impresiona, es algo que me voy a llevar conmigo, es ese rédito que no busca más que intentar aportar, intentar ayudar desde nuestro lugar. Y me sorprendió y me sorprende y llegar a ese reconocimiento hasta el día de hoy es algo que es impresionante para mí y que está bueno que un uruguayito se cole en esa lista de personalidades tan importantes y en el año de la ciencia. ¿Cómo llegó la revista Nature a toparse en mi persona? Esa parte no la sé en un 100%, puedo contestarla parcialmente porque es claro que hubo un foco enorme en la ciencia, en lo que fue a partir del año 2020. Y bueno, la revista Nature no fue ajena, ¿no? Es una revista que, aparte de su parte científica, valga la redundancia, aparte de su componente científica o académica, tiene una componente de difusión muy grande y no fue ajena a todo esto que pasó con los medios de comunicación, si se quieren, más masivos. La gran repercusión que tuvo en salir en esa revista fue, insisto, fue darme una voz que primero estuvo muy centrada en la condición de género, pero también mostró que había alguien trabajando en algo que había sido relegado, porque en realidad esta línea de investigación empezó hace unos 8 años, empezamos a desarrollarla acá, 8, 9, a veces es difícil sacar cuentas, y no hemos tenido apoyo. Pero sin embargo la línea siguió caminando, siguió produciendo, y creo que ahora puso el foco en un trabajo que se está desarrollando a pesar de los pesares. Eso es lo que es dentro de nuestro medio. Hacia afuera trajo la primer gran sorpresa, pero la primera gran sorpresa linda, que fue el recibir apoyo económico del propio creador de esta tecnología, que es Grätzel, que dijo, él me conoce, pero quizás nunca se había puesto a pensar en las condiciones que trabajo, y su primer mail fue: te voy a donar dinero para que puedas comprar los materiales para cumplir ese sueño que es el de construir un panel más grande, pero bueno, para que puedas llegar a ese sueño. Y a partir de eso, algunos contactos de otros países del mundo, todos del norte, que también fue un impacto. El pasar a existir para el norte, aunque fueran poquitos, pero no importa, el pasar a existir para gente que dice: leí tu trabajo, me enteré de tu trabajo, qué bueno que está, quiero trabajar contigo. Y eso siempre es lindo, siempre es reconfortante. O sea, en definitiva, el pasar a existir está muy bueno. Alexandra, bueno, y hasta acá la segunda parte de este informe que como decíamos, no tiene que ver con eso, con qué pasa con el científico cuando le golpeamos la ventana del laboratorio a los periodistas, ¿no? Sí, bueno, un montón de cosas que no pudimos, que quedaron afuera, digamos, pero también nos hablaban los tres de su relación con Twitter, ¿no? Bueno, de cómo les cambió eso también. Y bueno, y una última reflexión final que nos decían, bueno, la importancia, como decía Fernanda, de estar, de que se conozca lo que se investiga en ciencia, la buena ciencia que hay en Uruguay,
y bueno, y justamente que exista lo más importante, que es la inversión en ciencia, ¿no? No es menor. Vemos la última parte del informe. En un momento tuvimos la posibilidad de volcar lo que nosotros sabíamos, de transmitirlo, de que la gente estuviera interesada en lo que nosotros hacíamos, y creo que estuvo buenísimo. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso, y creo que era de los dos lados. Por un lado, quizás no había demasiado interés desde la prensa o desde la gente, y por otro lado, nosotros tampoco salíamos a mostrar lo que nosotros hacíamos. Por eso, en realidad, los programas de periodismo científico terminan siendo fundamentales, porque yo creo que uno termina naturalizando que esto es parte de nuestra vida y que la ciencia es transversal a todas las actividades que hacemos, y tener programas que muestren eso hace que la gente tenga una percepción mucho más natural de lo que es la ciencia, y no somos unos bichos raros que estamos en el laboratorio, no trabajando solos. O sea, la ciencia es todo lo contrario a eso. El mensaje científico es fundamental para que la gente confíe y crea, por ejemplo, tengo un ejemplo en las vacunas. O sea, me parece que ahí tenemos una gran responsabilidad en comunicar bien en base a evidencia científica. Es necesario tener la información y poderla dar de forma fácil, o sea, que se pueda entender por qué es importante, por ejemplo, vacunarse. O sea, cuáles son los beneficios que tiene, qué riesgos tenés de no vacunarte. Y para eso hay evidencia. Y me parece que al final eso es lo más importante. O sea, con eso vamos contra las mentiras, en definitiva. ¿Qué es lo que falta para que todo lo que pasó con la ciencia termine generando consecuencias en nivel de apostar, en nivel de inversión, en nivel de proyección? Esa es la pregunta que hay que hacerle a los tomadores de decisiones. Esa es la pregunta que hay que hacerle a todos los políticos. Si me preguntás a mí, no falta nada. Por eso nos miramos y decimos, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? Si no entendemos que la ciencia debe ser transversal a todas las actividades humanas, así como son las finanzas para que las mismas tengan lugar, y que hay que ponerle ciencia a las cosas para mejorar la calidad de vida de una sociedad, no entendemos nada. Creo que es importante acercar la ciencia a la gente, creo que es importante divulgar la ciencia, creo que es importante valorizar también una clase de periodistas que parecía que no existían y que se preparan para eso, que son los periodistas científicos. Y juntos, sistema científico, periodistas científicos, tomadores de decisiones y sociedad, tenemos que hacer o proyectar un Uruguay donde uno de sus ejes sea un país científico, un país biotecnológico, un país que piensa en la sustentabilidad en todo y en cómo mejorar procesos, no solo de salud, sino agropecuarios, energéticos, para poder seguir teniendo una vanguardia, al menos en la región, y apostar mucho más, porque al lado de muchos sistemas científicos el nuestro está mucho menos apoyado, y las cosas que hemos logrado son muy relevantes. Imagínate si nos dan un poco de cuerda. Para eso estamos, ¿no? Para eso y para todos los que puedan sumar, colegas y otros medios, visibilidad para la ciencia. Exactamente. Alexandra, Daniela, cerramos el año y tal vez quieran comentar algo. En definitiva, este cuadro se volverá a repetir el primer programa del año que viene. Ese es el momento emotivo del bloque. Claro. Queda más sobre ciencia, así que no se vayan, pero de mi parte al menos, la palabra creo que es gracias, ¿no? Gracias a ustedes por convocarme, gracias al canal por recibirnos también, gracias al público, por supuesto, que nos acompañó todo este año, y nos encontramos el año que viene, ni que hablar. Gracias a todo el canal por la oportunidad, a todos los compañeros que hacen sobre ciencia, los que no se ven, que son un montón. Y bueno, vamos a seguir divulgando la ciencia y el conocimiento de Uruguay. Gracias, Alexandra, Daniela. Nueva pausa y una vez más los invitamos a compartir algunos mensajes que científicos que estuvieron este año sobre ciencia nos han hecho llegar para este último programa del 2021. Hola, mi nombre es Juan Pablo Tosar, yo soy Clementina y Juan Francisco.
Quería comentarles que cuando era niño, un poco más grande que ellos, tengo muy lindos recuerdos de mirar televisión, programas sobre ciencia, muy estimulantes, pero eran programas hechos en otros países sobre ciencia que se hacía en otros países. Era atrapante, pero se sentía lejano. Por eso quiero agradecerles por acercar la ciencia que hacemos en Uruguay a todos los hogares de nuestro país. Tuve la posibilidad de contar un poco más sobre mi proyecto Miradas Estrellas y tuve la chance de acercar al público información sobre los cielos nocturnos de Uruguay. Hola, soy Federico de Entre Bichitos. Hola, soy Jimena de Entre Bichitos. Queríamos saludar a Sobre Ciencia, felicitarlos por el programa y agradecerles por haber podido participar en él. Quería agradeceros haberme invitado a participar en uno de los programas en este año. Quería agradecer a todo el equipo de Sobre Ciencia por permitirnos divulgar lo que hacemos dentro del laboratorio. Y espero que luego de hablar un poco sobre la biología de estas criaturas de 8 patas y el rol que cumplen en el mundo que vivimos, tengan un poco más de empatía con estos seres. Luego de la nota, muchas personas se comunicaron con nosotros para generar nuevos vínculos, así que fue muy positivo y fructífero. Me gustaría agradecerle a todo el programa por de alguna manera obligarnos a ponernos adelante de una cámara y transmitir todo lo que hacemos y en mi caso también explicar un poquito de qué se trata el Premio Nobel de Química. Un saludo a todos los que hacen sobre ciencia y felicitarlos por el impacto que ha tenido el programa a nivel nacional y sobre todo para poder difundir lo que nosotros hacemos. Y también ha sido un desafío para nosotros los científicos seguir aprendiendo un poco más de cómo poder comunicar lo que hacemos sin perder rigurosidad, pero haciéndolo entendible para la mayor cantidad de público. Quería contar que cuando yo di a conocer en el programa sobre ciencia la existencia de una aplicación para celular en donde muestra la concentración de polen en la atmósfera de Montevideo y que eso a su vez tiene relación con las alergias respiratorias, bueno, la cantidad de usuarios aumentaron muchísimo. Así que para nosotros fue muy importante dar a conocer esta novedad en su programa. Así que gracias Sobre Ciencia por darnos voz, gracias Sobre Ciencia, gracias Gustavo, gracias Alejandra, gracias Daniela y gracias a TV Ciudad por permitirnos mostrar nuestro trabajo y difundir nuestra red. Les quiero enviar un caluroso saludo a Gustavo, Alexandra y Daniela, felicitándolos por su programa Sobre Ciencia, que es único en nuestro medio, y esperando que se pueda repetir por muchos años más. Feliz de haber participado de un programa de Sobre Ciencia y más que agradecida por incentivarnos a salir de nuestra zona de confort para divulgar lo que realizamos día a día, que es nuestra vocación. Esa sinergia entre la generación de conocimiento, la divulgación y la difusión de los resultados es clave, así que bueno, brindo por eso y por más programas de Sobre Ciencia.